Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 326. De pronto la levantó. Acababa de verificarse en su espíritu una especie de rectificación espléndida. Hay una dilatación del pensamiento, propia de la aproximación de la tumba. Al acercarse a la muerte se ve la verdad, la visión de la acción en la cual se veía quizá próximo a entrar. Se le presentaba no ya horrible, sino soberbia. La guerra de las calles se cambió súbitamente por una desconocida modificación anímica, interior, ante la vista de su inteligencia. Todos los tumultuosos puntos de interrogación del delirio se le aparecieron en conjunto, pero sin turbarle, y no dejó de responder a ninguno. Veamos, ¿por qué se indignaría su padre? ¿Acaso no hay circunstancias en que la insurrección se eleva hasta la dignidad del deber? ¿Por qué pues había de empequeñecerse el hijo del coronel Pontmercy en el combate en que iba a empeñarse? Esto no es ya Montmirail ni Champaubert, es otra cosa. No se trata de un territorio sagrado ni de una idea santa. La patria se queja, bien, pero la humanidad aplaude. Pero es verdad que la patria se queja. Francia vierte sangre, pero la humanidad sonríe. Y ante la sonrisa de la libertad, Francia olvida su herida. Además, viendo las cosas desde este punto más elevado, ¿quién hablaría de la guerra civil? La guerra civil, ¿qué quería decir esto? ¿Acaso toda guerra entre hombres no es una guerra fratricida? ¿Fratricida? La guerra no se califica por su objeto. No hay ni guerra extranjera ni guerra civil. No hay más que guerra justa o guerra injusta. Hasta el día en que se concluye el gran concordato humano, la guerra, a lo menos que le represente el esfuerzo del porvenir, que se apresura contra el pasado, que se retarda, puede ser necesaria. ¿Qué hay pues que censurar en esta guerra? La guerra no es una vergüenza. La espada no se convierte en puñal, sino cuando asesina el derecho, el progreso, la razón, la civilización, la verdad. Entonces, guerra civil o guerra extranjera es inicuo. Se llama crimen. Fuera de esta cosa santa, la justicia. ¿Con qué derecho una forma cualquiera de la guerra condenará a otra? ¿Con qué derecho la espada de cualquiera, perdón, con qué derecho la espada de Washington renegará de la pica de Camilo de Moulin? Leónidas contra el extranjero, Timoleón contra el tirano. ¿Cuál de estos dos es más grande? Uno es defensor, el otro libertador. ¿Será más malo si pensar en el fin de todo armamento en el interior de la ciudad? Entonces infamad a Bruto, a Marcelo, a Arnoldo de Blankenheim o Coligny. Guerra de los campos, guerra de las calles, ¿por qué no? Esta era la guerra de de Ambiorix, de Arteveldo, de Marnix, de Agnesines. Pero Ambiorix luchaba contra Roma, Arteveldo contra Francia, Marnix contra España, Agnese contra Austria. Todo estos contra el extranjero. Pues bien, la opresión es el extranjero, el derecho divino es el extranjero. El despotismo viola la frontera moral, como la invasión viola la frontera geográfica. Expulsar al tirano, expulsar al inglés es en ambos casos recuperar el propio territorio. Llega una hora en que no basta protestar. Después de la filosofía viene la acción. La viva fuerza concluye lo que la idea bosqueja. Prometeo encadenado empieza y concluye Aristogitón. La enciclopedia ilumina las almas. El 10 de agosto las electriza. Después de Esquilo viene Trasíbulo. Después de Diderot, Danton. La multitud tiene cierta tendencia a admitir un amo. Su masa produce la apatía. La multitud se totaliza fácilmente la obediencia y es preciso removerla, empujarla, animar a los hombres con el beneficio de su libertad. Deslumbrar sus ojos con la verdad, arrojarle la luz a puñados. Es preciso que se vea un poco deslumbrado para su propia salvación, porque este deslumbramiento los despierta. De aquí proviene la necesidad de los motines y de las guerras. Es preciso que aparezcan grandes combatientes que iluminen a las naciones con su audacia y sacan, perdón, su audacia, me perdí.
y sacudan a esta triste humanidad que cubran de sombra el derecho divino, la gloria de los Césares, la fuerza del fanatismo, el poder irresponsable y la majestad absoluta. Legión estúpidamente ocupada en contemplar en esplendor crepuscular esos sombríos triunfos de la noche. Abajo el tirano, pero ¿de quién habláis? ¿Llamáis tirano a Luis Felipe? No, ni tampoco a Luis XVI. Ambos son lo que la historia suele llamar buenas leyes, pero los principios no se dividen. La lógica de lo verdadero es rectilínea. La verdad no tiene complacencia. No hay pues concesión. Toda compasión hacia el hombre debe reprimirse. Hay derecho divino en Luis XVI. No hay, lo hay por su familia en Luis Felipe. Ambos representan en cierta medida la confiscación del derecho. Y para derribarse la usurpación universal es preciso combatirlo, es preciso. Y Francia, como siempre, empieza a hacerlo. Cuando el jefe cae en Francia, cae en todas partes. En suma, restablecer la verdad social, volver a su trono a la libertad, volver al pueblo a su hogar, volver al hombre a la soberanía, volver la púrpura a la cabeza de Francia, restaurar en su plenitud la razón y la equidad, suprimir todo germen de antagonismo, restituyendo cada uno a sí mismo. Aniquilar el obstáculo del realismo que representa la inmensa concordia universal, poner al género humano al nivel del derecho. ¿Qué causa más justa y por consiguiente qué guerra más grande? Estas guerras traen la paz, una enorme fortaleza de preocupaciones, de privilegios, de supersticiones, de mentiras, de exacciones, de abusos, de violencias, de iniquidades, de tinieblas. Se descubre aún en pie sobre el mundo su torre de odio. Es preciso derribarla, es preciso derribar esa masa monstruosa, vencer en Austerlitz. Es cosa grande, pero tomar la Bastilla es una cosa inmensa. No hay nadie que no haya observado en sí mismo lo que vamos a decir. El alma era esa maravillosa unidad y ubicuidad. Tiene la rara aptitud de reflexionar casi fríamente en los extremos más violentos, y sucede muchas veces en la pasión desesperada y la más profunda desesperación, aun en la agonía más fúnebre, aun en la agonía de sus más fúnebres monólogos, tratan de ciertos asuntos y discuten tesis. La lógica se mezcla con la convulsión, y el hilo del silogismo flota sin romperse en la lúgubre tempestad del pensamiento. En esta situación de ánimo se encontraba Mario. Al mismo tiempo que se pensaba, decaído pero resuelto, vacilante sin embargo, en suma temblando ante lo que iba a ser, su mirada vagaba por lo interior de la barricada. Los insurgentes estaban hablando a media voz, sin moverse. Se sentía ese casi silencio que distingue la última fase de la espera. Por encima de ellos, en una ventana del tercer piso, Mario distinguía una especie de espectador o testigo, que le parecía singularmente atento. Era el portero muerto por Le Cabuc. Desde abajo, la luz de la antorcha metida entre dos adoquines se descubría vagamente su cabeza. Nada más extraño que aquella claridad sombría e incierta, aquella faz lívida e inmóvil, asombrada por los cabellos erizados, a los ojos abiertos y fijos, la boca entreabierta, inclinada hacia la calle, en actitud de curiosidad. Parecía que el que estaba muerto contemplaba a los que iban a morir. Un largo rastro de sangre que había salido de la cabeza corría entre los hilos rojizos desde la ventana hasta la altura del primer piso, y que desaparecía. Libro 14. La grandeza de la desesperación. La bandera roja derribada. Capítulo 1. Aún no veía a nadie. Las 10 habían dado en Saint-Merry. Enjolras y Combeferre había ido a sentarse en la carabina en la mano, cerca de la cortadura de la barricada mayor. No se hablaban. Escuchaba tratando de oír aún el ruido de la marcha sorda y más lejana. De repente, en medio de aquella calma lúgubre, se oyó una voz clara, joven y alegre, que parecía venir de la calle de San Dionisio, que empezó a cantar con el tono de una antigua canción popular, esta otra que terminaba con un grito semejante al canto del gallo. Mi nariz destila lágrimas, presta mi amigo Bigot, la de uno de estos gendarmes, que sea de lo mejor. Con ella podré a la calle salir luciendo este talle, que envidia a los mozos da, kikiriki, caracacá. Ellos se apretaron la mano. Es Gavroche, dijo Enjolras. No sabéis, dijo Combeferre.
Una carrera precipitada turbó el silencio de la calle desierta. Gavroche saltó con más agilidad que un clown por encima del ómnibus. Cayó en medio de la barricada, sofocado y gritando: «Mi fusil, ahí están». Un estremecimiento eléctrico recorrió con la barricada y se oyó el movimiento de las manos buscando los fusiles. «¿Quieres mi carabina?», dijo Enjolras el pilluelo. «Quiero el fusil grande», respondió Gavroche. Cogió el fusil de Javert. Casi al mismo tiempo que entró Gavroche se habían retirado dos centinelas, el de la esquina de la calle y el vigía de la pequeña truandería. El de la esquina de la calle de Predicadores se había quedado en su puesto, lo que indicaba por el lado de los puentes de mercado que no venía nadie. La calle de la Chanvrerie, en que apenas se distinguían algunos adoquines al reflejo de la luz que proyectaba sobre la bandera, ofrecía a los insurgentes el aspecto de un gran pórtico abierto en una humareda. Cada uno se había colocado en su puesto de combate. 43 insurgentes, entre los que se encontraban Enjolras, Combeferre, Courfeyrac, Bossuet, Joly, Bahorel y Gavroche. Estaban arrodillados en la gran barricada, con las cabezas a flor del parapeto, los cañones de los fusiles y las carabinas apuntando a los guijarros, como asesinos, atentos, mudos y dispuestos a hacer fuego. Otros 6, mandados por Philly, se habían instalado, apuntando en las dos ventanas de los dos pisos de Corinto. Pasáronse así los instantes. Después se oyó claramente por el lado de Saint-Leu un ruido de pasos acompasados, numerosos. Este ruido, débil al principio, más fuerte luego, y luego más y más sonoro, se aproximaba lentamente, sin hacer un alto, sin interrupción, con una continuidad tranquila y terrible. No se oyó ninguna otra cosa. Era al mismo tiempo el silencio y el ruido de la estatua del comendador. Pero este paso de piedra tenía algo de enorme y de múltiple, que despertaba la idea de una multitud, al mismo tiempo de la idea de un espectro. Parecía oírse marchar la terrible estatua de Legión. Los pasos se aproximaron más y se detuvieron. Al extremo de la calle se oía como el aliento de muchos hombres. Sin embargo, no se veía nadie. Solamente se distinguía en el fondo, en aquella espesa oscuridad, una multitud de hilos metálicos, finos como agujas, y casi imperceptibles, que se agitaban semejante a esos indescriptibles fulgores fosfóricos que se descubren en el momento de dormir, bajo los párpados cerrados, en las primeras sombras del sueño. Eran las bayonetas y los cañones de los fusiles, confusamente iluminados por la reverberación lejana de la antorcha. Hubo una pausa, como si esperasen por ambos lados. De repente, desde el fondo de aquella sombra, una voz tanto más siniestra cuanto que no se veía nadie, y parecía que hablaba a la misma oscuridad, gritó: «¿Quién vive?». Al mismo tiempo se oyó el golpe de los fusiles que caían sobre las manos. Enjolras respondió con acento vibrante y altanero: «Revolución francesa». «Fuego», dijo una voz. Un relámpago iluminó con todas las fachadas de la calle, como si la puerta de un horno se hubiese abierto y cerrado rápidamente. Una terrible detonación estalló sobre la barricada. La bandera roja cayó al suelo. La descarga se había sido tan violenta y densa que había cortado el asta, es decir, la punta de la lanza del ómnibus. Las balas que habían rebotado en las fachadas de las casas penetraron en la barricada e hirieron a muchos hombres. La impresión de esta primera descarga fue glacial. El ataque era violento y de tal naturaleza que pareció grave a los más atrevidos. Era evidente que debían de luchar con un regimiento, por lo menos. «Compañeros», gritó Courfeyrac, «no gastemos pólvora en balde. Esperemos a que entren en las calles para contestarles». «Antes de todo», dijo Enjolras, «hicimos de nuevo a la bandera». Precisamente había caído a sus pies y la levantó. Óyase por fuera el ruido de las baquetas en los fusiles. La tropa cargaba las armas. Enjolras añadió: «¿Quién tiene corazón aquí? ¿Quién se atreve a clavar la bandera sobre la barricada?». Ninguno respondió. Subir a la barricada en el momento en que estaba apuntando de nuevo era morir. El más valiente dudaba al condenarse a muerte. Enjolras mismo temblaba y repitió: «Nadie se atreve». Desde que los insurgentes habían llegado a Corinto y empezado a construir la barricada, nadie se había acordado del señor Mabeuf, que sin embargo no había abandonado el grupo. Había entrado en el piso bajo a la taberna y sentándose detrás del mostrador. Allí se había anonadado en sí mismo, por decirlo así. Parecía que no veía ni pensaba. Courfeyrac y otros se habían acercado a él, advirtiéndole del peligro, aconsejándole que se retirara sin que pareciera que los hubiera oído.
Cuando no le hablaban, se movía sus labios como si contestase a alguien, y así que se le hablaba, permanecía inmóviles y se apagaban sus ojos. Unas horas antes que fuese atacada la barricada, había tomado una postura que no había abandonado, con ambas manos sobre la rodilla y cabeza inclinada adelante, como si estuviera mirando un abismo. Nadie había podido sacarle de esta actitud. Me pareció que su pensamiento estuviese en la barricada. Cuando cada uno ocupó su puesto de combate, no quedaron en la sala baja más que Javert atada al poste, un insurgente con el sable desnudo, custodiándole, y el señor Mabeuf. En el momento del ataque y de la detonación, le conmovió con una sacudida física, y como si despertase, se levantó bruscamente. Atravesó la sala y apareció en la puerta de la taberna, con el momento en que Enjolras repetía por segunda vez, pregunta. No se atreve nadie. La presencia del anciano causó una especie de conmoción en todos los grupos. Se oyeron estos gritos. Es el volante, el convencional, el representante del pueblo. Es muy probable que él no lo oyera. Dirigióse sin Enjolras. Los insurgentes se apartaban a un paso con religioso temor. Cogió la bandera en Enjolras, que retrocedió petrificado, sin que nadie se atreviese a detenerle ni auxiliarle a aquel anciano de 80 años. Con la cabeza temblorosa y el pie firme, empezó a subir lentamente la escalera de los adoquines hecha en la barricada. Era aquello tan sobrino y tan grande que todos gritaron a su alrededor, abajo los sombreros. Cada escalón que subía, sus cabellos blancos, su faz decrépita, su gran calva y arrugada, sus ojos hundidos, su boca asombrada y abierta, eh, la bandera roja en su envejecido brazo, saliendo de la sombra, engrandeciéndose en la claridad sangrienta de la antorcha. Parecía el espectro de 1793, saliendo de la tierra con la bandera del terror en la mano. Cuando estuve en lo alto del último escalón, cuando aquel fantasma tembloroso y terrible, de pie sobre aquel montón de escombros, en presencia de 1.300 fusiles invisibles, se levantó enfrente de la muerte como si fuese más fuerte que ella. Toda la barricada tomó en las tinieblas un aspecto sobrenatural y colosal. Hubo en ese silencio que solo producían en su alrededor los prodigios. En medio de ese silencio, el anciano agitó la bandera roja y gritó: «¡Viva la revolución! ¡Viva la república! ¡Fraternidad, igualdad o la muerte!». Oyóse desde la barricada un cuchicheo bajo y rápido, semejante al de un sacerdote que despachaba apresurado una oración. Era probablemente el comisario de policía que hacía las intimaciones legales desde el otro extremo de la calle. Después de la misma voz vibrante que había dicho «quien vive», gritó: «Retiraos». El señor Mabeuf, pálido, con los ojos extraviados, las pupilas iluminadas, con los lúgubres fulgores, levantó la bandera por encima de su frente y repitió: «¡Viva la República!». «Fuego», dijo la voz. Una segunda descarga semejante a una metralla cayó sobre la barricada. El anciano se dobló sobre sus rodillas, después se levantó, dejó escapar la bandera de sus manos y cayó hacia atrás sobre el suelo, inerte, a todo lo largo, con los brazos en cruz. Arroyos de sangre corrieron por debajo de su cuerpo. Su arrugado rostro pálido y triste pareció mirar al cielo. Una de esas emociones superiores al hombre que le hacen olvidar aún de su propia defensa sobrecogió a los insurgentes. Se aproximaron al cadáver con respetuoso espanto. «¿Qué hombres son estos regicidas?», dijo Enjolras. Courfeyrac se inclinó al oído de Enjolras. «No lo digo por ti, no quiero disminuir tu entusiasmo, pero este no fue nunca regicida. Le conocía, les llamaba el señor Mabeuf, y no sé qué tendría hoy, pero era un soberbio tonto. Mira su cabeza». «Cabeza de tonto y corazón de bruto», respondió Enjolras. Después elevó la voz y dijo: «Ciudadanos, este es el ejemplo que los viejos dan a los jóvenes. Estábamos dudando y se ha presentado. Retrocedíamos y él ha avanzado. Ved aquí lo que le tiemblan de viejos enseña a los que tiemblan de miedo. Este anciano es augusto a los ojos de la patria, ha tenido una larga vida y una magnífica muerte. Retiremos ahora el cadáver y cada uno de nosotros defiende a este anciano muerto, como defendería a su padre vivo, que su presencia haga inaccesible en nuestra barricada». Un murmullo de enérgica adhesión siguió estas palabras. Enjolras se encorvó, levantó la cabeza del anciano y le besó con solemnidad en la frente. Después, separándole los brazos y manejando con tierna precaución como si temiese hacerle daño, le quitó la levita, enseñó su sangriento agujero y dijo: «Esta será nuestra bandera».
¿Dónde verá el lector que Gavroche habría hecho mejor en tomar la carabina de Enjolras? Capítulo 3. Cubriese el señor Mabeuf con un viejo pañuelo negro de la viuda Hucheloup. 6 hombres hicieron con 6 fusiles una camilla de campaña. Pusieron sobre ella el cadáver. Lo llevaron con la cabeza desnuda, con solemne lentitud, a la mesa grande de la sala baja de Corinto. Aquellos hombres comprometidos en la sagrada y grave revolución que estábamos realizando no pensaban en su peligrosa situación. Cuando el cadáver pasó cerca de Javert, que continuaba impasible, Enjolras dijo al espía, y tú enseguida. Entre tanto, el pequeño Gavroche, único que no había abandonado su puesto, quedándose en observación, creía ver a algunos hombres que aproximaban como lobos a la barricada. De repente gritó, desconfiad. Courfeyrac, Enjolras, Juan Prouvaire, Combeferre, Joly, Bahorel y Bossuet todos salieron en tumulto de la taberna. Apenas era ya tiempo. Descubríase un gran espesor de bayonetas ondulando por encima de la barricada. Los granaderos de la Guardia Municipal penetraban en ella, unos saltando en ómnibus, otros por la cortadura, empujando al pilluelo que retrocedía sin huir. El instante era crítico. Era aquel primer terrible minuto de la inundación, cuando el río se levanta al nivel de sus barreras y el agua empieza a infiltrar por las hendiduras de los diques. Un segundo más y la barricada estaba perdida. Parel se lanzó sobre el primer guardia y le mató de un tiro a quemarropa con su carabina. El segundo mató a Bahorel de un bayonetazo. Otro había derribado a Courfeyrac, que gritaba, a mí. El más alto de todos, una especie de coloso, se dirigía a Gavroche con la bayoneta calada. El pilluelo cogió con sus pequeños brazos el enorme fusil de Javert, apuntó resueltamente al gigante y apretó el gatillo, pero el tiro no salió. El guardia municipal dio una carcajada y levantó la bayoneta sobre el niño. Pero antes que hubiera podido tocarle, el fusil escapó de manos del soldado. Cayó de espalda herido en un balazo en medio de la frente. Una segunda bala daba en medio del pecho al otro guardia que había derribado a Courfeyrac. Era Mario, que acababa de entrar en la barricada. El barril de pólvora. Mario, oculto en el recodo de la calle de Mondétour, había asistido a la primera fase del combate. Irresoluto y tembloroso, sin embargo, nunca podría llamar la atracción del abismo. Ante la inminencia del peligro, ante la muerte del señor Mabeuf, fúnebre enigma, ante Bahorel muerto, ante Courfeyrac gritando a mí, ante aquel niño amenazado, ante sus amigos a quienes debía socorrer o vengar, se desvaneció toda vacilación y mezcló en pelea con sus 2 pistolas en la mano. Del primer tiro salvó a Gavroche y del segundo a Courfeyrac. A los tiros y a los gritos de los guardias heridos, la columna había subido al parapeto, en cuya cumbre se veía sobresalir el medio cuerpo, en tumulto, guardias municipales, soldados de línea y guardias nacionales de las cercanías, con fusil en mano. Cubríase ya de los 2 tercios de la barricada, pero no saltaba dentro, como si dudasen, temiendo algún lazo. Miraban a la barricada oscura como una cueva de leones. La luz de la antorcha no iluminaba más que la bayoneta, las gorras del pelo y lo alto del rostro inquieto e irritado. Mario no tenía ya armas, había tirado sus pistolas descargadas, pero había visto el barril del pólvora en la sala baja, cerca de la puerta. Al volverse un poco mirando hacia este lado, le apuntó un soldado, pero en aquel momento una mano agarró el cañón del fusil, tapando la boca. Era como uno se había lanzado el fusil. El obrero de pantalón de pana. Salió el tiro, le atravesó la mano y tal vez el cuerpo, porque cayó al suelo sin que la bala tocase a Mario. Todo esto sucedió en medio del humo. Fue más bien vislumbrado que visto. Mario que entraba en la sala baja apenas lo notó. Sin embargo, había visto confusamente aquel fusil que le apuntaba y aquella mano que lo había tapado. Había oído también el tiro. Pero en tales momentos todas las cosas que se ven son vacilantes y precipitadas. Y nada nos detiene. Todo es sombra y aún se siente uno impulsado por otra sombra mayor.